En esta hora estaré hablando acerca de la vida en Cristo Jesús, libre o esclavo, esclavo o libre. Para esto vamos a ir a las Sagradas Escrituras en el Evangelio según Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante al 35 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. En esta hora estaré hablando acerca de esa poderosa vida en el Espíritu. Primeramente debemos de entender que la Biblia es una poderosa palabra de Dios que vino a nuestras vidas para transformar nuestras vidas. Pero debemos de entender que una vida poderosa es solamente en el Espíritu. He escuchado y he visto, y muchos han errado en el blanco. Quieren tener una vida gloriosa, una vida poderosa, una vida guiada por el Espíritu Santo, pero no se someten al Espíritu Santo. Y debemos hablar bien claro, conforme a la luz de las Escrituras, que es necesario que el que nazca de nuevo debe ser guiado por el Espíritu Santo del Señor. Por eso claramente el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él, según habían creído. Dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esta vida a la cual Cristo nos llama es la libertad del pecado. No nos está llamando a que vengamos a Él, podamos nacer de nuevo y volvamos al pecado. No está hablando de eso nuestro Señor Jesucristo. Se está hablando aquí de una poderosa vida, una extraordinaria vida libre del pecado, una vida guiada por el poder de Dios, por el Espíritu Santo de Dios que ha venido a nuestras vidas. Es necesario que nosotros entendamos que el Señor Jesucristo no vino a la tierra para traernos un mensaje del cielo para andar viviendo igual en el pecado. No. Necesitamos primeramente creer en el Señor Jesucristo, pedirle perdón, nacer de nuevo, que Él nos dé su Santo Espíritu. Y cuando nacemos de nuevo y Él nos da su Santo Espíritu, nosotros debemos de entender que esa vida nueva es guiada por el Espíritu Santo. La misma palabra nos va enseñando cómo nosotros debemos vivir los espirituales. Necesario es entender. El Señor Jesucristo le dice aquí a los que habían creído que si permanecían en su palabra, serían verdaderamente sus discípulos y conocerían la verdad, y la verdad los haría libre. Les estaba hablando Él directamente. Ellos le dijeron: nosotros nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú, seréis libres? El Señor Jesús les revela, les habla claro y les dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y a eso vino el Señor Jesucristo, a hacernos libres del pecado. He escuchado muchas enseñanzas de hombres que tratan de predicar al Señor Jesucristo. Algunos lo hacen bien, algunos
se equivocan, no entienden verdaderamente el mensaje que ha llegado del cielo a los corazones de los hombres. Y he escuchado algunos que dicen que pueden venir a Cristo y ya siendo libres, tienen la libertad para seguir viviendo como ellos desean, como a ellos les gusta, como ellos quieren. Déjame decirte que eso es una mentira. Te han engañado. Te han enseñado equivocadamente. No te han enseñado conforme a las Escrituras. No te han enseñado conforme a las poderosas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo te trajo. Y me trajo a mí y a todos los que nos están en esta hora viendo y escuchando. Debemos entender, número uno, que cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestra vida debe ser transformada constantemente por la guianza y el poder del Espíritu Santo. Cuando Cristo viene a nuestras vidas y nos liberta, nos viene a libertar del pecado, nos hace libres, nos separa del pecado. Él echa fuera a Satanás y el reino de Satanás que estaba gobernando nuestro interior, para Él establecer su reino en nuestras vidas y ahora Él sea el nuevo gobernante. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. A eso vino. Él vino a gobernar en nuestras vidas. Él vino a reinar en nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros debemos aborrecer el pecado, no regresar al pecado, porque el pecado nos esclaviza y no nos deja hacer la voluntad de Dios. Veamos lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1 y 2. Un poco más adelante estaremos viendo lo que el apóstol Pablo le habla a la iglesia. Romanos, capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice así la Escritura: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Note, dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y si nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿cómo seguiremos nosotros viviendo en el pecado? ¿Ser gobernados por el pecado? De ninguna manera. Necesitamos entender esto. Venir a la luz de las Escrituras, someternos a las Escrituras y conocer perfectamente lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando aquí. Cristo no quiere que nosotros estemos viviendo en el pecado, pues Él pagó un precio para libertarnos de ese pecado. ¿Cómo volveremos nosotros a amar el pecado o a desear nuevamente el pecado? De ninguna manera. Ahora veamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, 9 y 10. Debemos de entender que Dios nos ha llamado de una manera que nosotros debemos representarlo aquí en la tierra como Él quiere que lo representemos, no como nosotros queramos, porque no funciona así el Evangelio. Debemos nosotros apropiarnos del Evangelio de Dios. Sí, dije del Evangelio de Dios. Primera de Juan, capítulo 8. Primera de Juan, perdón, capítulo 3. 8 no hay. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, 9 y 10. Dice de la siguiente manera en el versículo 8, 9 y 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar.
porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no practica justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Claramente, el Señor Jesucristo nos habla aquí a través del apóstol Juan, cómo Él vino a nuestras vidas para libertarnos del dominio de Satanás, del dominio del pecado, del dominio de la muerte, de la maldición que hay en este mundo. Y no podemos nosotros seguir viviendo una vida infructuosa. Debemos de entender que el Señor Jesucristo viene a nuestras vidas porque Él viene a tomar posesión de nosotros, de nuestra vida, para que ya no andemos en pecado, para que ya no andemos muertos en delitos y pecados. Esto es importante que nosotros entendamos. Dice que el que peca es del diablo. Así lo dice la Escritura, así lo creo y así es. Porque dice que el que peca es del diablo, porque el que peca está gobernado por Satanás. Detrás de ese pecado que parece como un brillante, que es atractivo, que es deseable, detrás de esa tentación, de ese pecado, está alguien que se llama Satanás, que es el engañador. Y él maquilla todas las cosas, haciéndolas parecer buenas, para que usted y yo caigamos en la trampa del pecado. Importante entender esto. Cristo no vino a nuestras vidas para decirnos, te voy a lavar, te voy a limpiar, te voy a dejar sin pecado y sigue viviendo en el mundo tranquilamente, que yo soy poderoso y te puedo limpiar las veces que yo quiera. Él no trajo de esa manera la enseñanza o lo enseñó de esa manera. Él claramente lo vemos cuando iba sanando a los enfermos, a los que estaban en pecado, les decía, vete y no peques más, porque cosas peores te pueden suceder. Una enseñanza de advertencia, vete y no peques más, porque cosas peores te pueden suceder. Entonces, la vida a la cual el Señor Jesucristo nos llamó es una vida libres del pecado. Y usted, como todos, podemos preguntarnos, ¿y se podrá vivir sin pecado? En cierta ocasión, un hombre me dijo, ¿y acaso aquí en Las Vegas, en la ciudad del pecado, se podrá vivir sin pecado? Le dije, correctamente. Se puede vivir sin pecado, pero ¿cómo es eso? Y le dije, por medio de la guianza y el poder del Espíritu Santo, nosotros nos podemos guardar para el Todopoderoso, para el Altísimo, para nuestro Señor Jesucristo, para el Santo de los Santos. Sin el Espíritu Santo, imposible tener una vida agradable a Dios. Sin el Espíritu Santo, imposible que nosotros podamos vencer la tentación. Para esto se nos dio el Espíritu Santo, como lo dice el apóstol Pablo, se lo escribe a la iglesia de Roma. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 13, dice, si viven por la carne, para la carne, dice, morirán. Pero si viven, ¿sí?, con el Espíritu, si hacen morir las obras de la carne por el Espíritu, vivirán. Así lo dice el versículo. Porque si viven conforme a la carne, moriréis. Así lo dice la Escritura. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Usted y yo no podemos vencer la tentación si no tenemos el Espíritu Santo. Si usted quiere vencer todos los días en su vida, quiere vencer todas las tentaciones, pensamientos malignos, deseos de la carne que vienen a su mente y no se apoya por el Espíritu Santo, no tiene el Espíritu Santo, imposible de que usted pueda vencer.
Y necesitamos al Espíritu Santo. Veámoslo desde lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4. Dice la Escritura que el Espíritu Santo llevó al Señor Jesucristo al desierto. Dice que para ser tentado. Veámoslo directamente con la Escritura. Dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice, para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó? Lo llevó el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en el desierto, no estuvo solo. El Espíritu Santo estuvo con él. En esos 40 días él pudo vencer porque el Espíritu Santo siempre permaneció en él. Y el enemigo, el tentador, no lo pudo vencer. ¿Por qué? Porque él siempre se apoyó, siempre actuó, siempre habló, siempre hizo, siempre vivió por el Espíritu. Y es lo que él viene a enseñarnos a nuestra vida. Que solamente por el Espíritu Santo podemos nosotros vencer al maligno, podemos vencer las tentaciones, podemos hacer morir al viejo hombre, la vieja naturaleza. Qué importante es esto. Dice que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios, dice, lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. En este mundo estamos rodeados de tentaciones. Estamos rodeados de pecado. Estamos rodeados de maldad. De tantas cosas que posiblemente a los ojos le agraden, a simple vista sean agradables delante de los ojos. Pero tenemos el Espíritu Santo para poder vencer y seguir mostrando esa vida en la libertad a la cual Cristo nos hizo libres. Cristo vino a nuestra vida, el Señor Jesús vino a nuestra vida, pagó un precio para que usted y yo vivamos sin pecado. No vivamos como esclavos, vivamos como libres. Eso es lo que quiero que entendamos. Que debemos aprender a vivir libres del pecado. Pero pastor, todos los días, sí, podemos decir, en la carne podemos decir tantas cosas. El mismo Señor Jesucristo dijo, a la verdad la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. Y si usted quiere vencer todos los días por medio de la carne, perderá, fracasará. Y entonces quizá va a decir, la verdad, no le veo ninguna importancia el ser cristiano, el congregarme, el servir, porque veo que mi vida no es transformada, no es cambiada. Tú quieres un cambio de vida, una transformación de vida. Tú debes permanecer en la potencia, en el poder, en la guianza del Espíritu Santo para que tu vida sea transformada. Una vida de la cual todos los días el Espíritu Santo se manifiesta. Tienes control, tienes poder, tienes dominio propio, tienes conocimiento, tienes dirección del Espíritu Santo. Y el Señor dice que el Espíritu Santo es el que nos conduce, escúcheme bien, el que nos conduce todos los días a toda justicia y a toda verdad. Por eso la importancia de que nosotros debemos someternos. Escuche, dije someternos al Espíritu Santo de Dios para ser guiado, para ser conducido, para que nos enseñe el camino por donde debemos andar. Siendo esclavos del pecado, no se puede hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se hace cuando somos libres del pecado. Veamos lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 3. También el apóstol Pablo hablando por el Espíritu a la iglesia, siempre hablando a la iglesia. Versículos 17 y 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18.
Dice de la siguiente manera: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, escuche, somos transformados. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos hace el Señor? Dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto es importante, impactante en nuestra vida. Solamente el que ama al Señor, el que ama la palabra, se sumerge en la palabra y quiere hablar como Cristo, quiere caminar como Cristo, quiere hacer las obras como Cristo, quiere representar a Dios aquí en la tierra, debe entender esto. Y es que si tenemos el Espíritu Santo del Señor, entonces tenemos libertad. Hay libertad. Dice, y somos, amados hermanos, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto es impresionante, es impactante entender esto. La palabra es poder de Dios y la palabra viene a transformar nuestra vida siempre y cuando nosotros estemos amando la palabra, estemos sujetos a la palabra, estemos practicando la palabra. Usted no puede vivir una vida a la ligera. Si usted es un hijo de Dios, usted es un verdadero cristiano, usted debe ser temeroso de Dios y sumergirse en la palabra de Dios para poder lograr conseguir, ¿sí?, y identificar que la vida en Cristo Jesús, sumergidos en su palabra, llenos del Espíritu Santo, podemos ver que es verdadera. En el siguiente segmento estaré hablando de las poderosas manifestaciones de hombres y mujeres, de todos aquellos que vivimos y seguimos viviendo en el Espíritu, cómo el poder de Dios obra en aquellos que vivimos libres del pecado, en aquellos que amamos al Señor, que entendemos todos los días que nuestra vida le pertenece al Señor. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, queríamos librarnos de una cosa y de otra, y no nos librábamos de un pecado y ya caíamos en varios. Estábamos atados. Necesitábamos un libertador. Y ese libertador ya llegó aquí a la tierra. Ya se fue y ya viene. Y está entre nosotros por medio de su Santo Espíritu. Su nombre es Jesús. El Señor Jesús. Yeshua. El príncipe de los pastores. El Rey de gloria. El Rey de reyes y Señor de señores. ¿Has experimentado practicar la palabra, vivir la palabra del Señor? ¿Has entendido lo que verdaderamente se logra con el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Has probado la palabra? Si es poderosa o no, si transforma o no. ¿Has intentado vivir una vida libre de pecado, teniendo el Espíritu Santo? Te aseguro que eres un hombre victorioso. Pero si no le has intentado, solamente viniste a Cristo, te bautizaste, pero no te sumergiste en las Escrituras para ser transformado, para ser instruido, para ser capacitado de cómo enfrentar las tentaciones de este mundo y todos los conflictos que vienen a este mundo, si no lo has intentado, seguramente estás en fracaso y vas de fracaso en fracaso. Vemos vidas contundentes, vidas poderosas. Vemos la vida del diácono Esteban. Allí en el libro de los Hechos, capítulo 6 y también capítulo 7, puedes constatar, puedes ver la extraordinaria vida de este varón lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de poder, lleno de gracia, lleno de conocimiento, y arremetió hablándoles con todo el poder la verdad a sus compatriotas, a los judíos, de los cuales ellos se tapaban los oídos y rechinaban los dientes.
Porque la vida en el Espíritu es poderosa. Porque la vida en el Espíritu, anclados en el Espíritu, anclados en la palabra, muestra verdaderamente libertad en Cristo Jesús. Y tal vez en esta hora tú estás atado. Quizás predicas, enseñas y vas a las oraciones, pero caminas vacío. No tienes la llenura del Espíritu Santo. No vives una vida potente, una vida con potencia del Espíritu Santo. Quizás estás viviendo y sirves en tu congregación, sirves allá en tu iglesia, pero hay un vacío. No hay esa llenura del Espíritu Santo. Quiero decirte en esta hora que necesitas ser libre de esas ataduras. Quizás estás sirviendo, te esfuerzas, pero después de ese trabajo que haces en el reino del Señor, te sientes confundido, vacío, desanimado. Déjame decirte, es en esta hora que necesitas que el Señor Jesucristo te liberte de todas esas cadenas, de esas ataduras, porque quizás sirves, pero no sirves con el poder, con la potencia, con la llenura del Espíritu Santo. Y quiero decirte en esta hora que le digas al Señor Jesús de esta manera: Señor Jesús, yo reconozco que tú viniste a la tierra a libertar a los cautivos. Perdóname, hazme libre de todas las ataduras que hay en mí, de todas esas cadenas, de todo yugo de esclavitud de pecado. Hazme libre y dame tu espíritu, lléname de tu espíritu. Quiero estar rebosando de tu espíritu para servirte con potencia todos los días de mi vida. Y enséñame a amar tu palabra, a estar sumergido en tu palabra, a vivir y pensar solamente en ti y ser guiado por la potencia de tu Santo Espíritu todos los días de mi vida para complacerte, para agradarte. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, gracias te doy. Amén.